Buenas tardes, vamos a iniciar con la capacitación. Me presento, mi nombre es Zulay Giraldo, ingeniera de sistemas, soy ejecutiva de soluciones IT de Ciesa. El tema que vamos a tratar es problemas de rendimiento en el ERP o la aplicación Enterprise de Ciesa. El objetivo de la capacitación es aclarar los aspectos a tener en cuenta para analizar, documentar y solucionar los problemas de rendimiento en el ERP para clientes con base de datos Oracle. En el objetivo general, debo aclarar que en términos generales existe un procedimiento para la atención de los casos de rendimiento del ERP, pero en esta capacitación vamos a hacer énfasis y vamos a detallar en aspectos puntuales para clientes con base de datos Oracle. Los aspectos a tratar durante la capacitación son los que vemos resumidos en esta diapositiva. La idea es evaluar en términos generales todos los pasos a seguir por parte del personal del área de sistemas cuando se presenta un problema de rendimiento en la aplicación Enterprise. Los aspectos a tratar serían socializar la novedad con los usuarios, requerimientos mínimos de infraestructura, base de datos de Ciesa, quién administra la base de datos, evaluar estado de salud de la base de datos, evaluar rendimiento de la base de datos, casos frecuentes, un resumen de la documentación, dar solución y al final haremos un recuento de todos los pasos como un todo para que quede claro. Para iniciar empezamos con el primer paso que debería realizar o se debería tener en cuenta al momento de analizar un problema de performance o de rendimiento en la aplicación Enterprise. La naturaleza de estos procesos normalmente nos muestra que los usuarios de la aplicación serían los que reporten la novedad al departamento de sistemas de la compañía. Entonces, al momento de recibir un reporte de estos, los funcionarios de sistemas deberían identificar y documentar a detalle la novedad. Para esto, se deberían establecer o plantear, más bien, estas preguntas que serían importantes para definir o identificar claramente el problema que se está presentando. En la entrevista que se tiene con los usuarios que realizan los procesos que están presentando el inconveniente, se debería evaluar si la novedad se presenta con un usuario o con varios usuarios. Se debe evaluar si la novedad se presenta en un proceso puntual o en varios procesos. Si el caso es de un proceso puntual, se debe evaluar cuál es el proceso en el cual se está presentando la novedad y se debe evaluar desde cuándo se presenta la novedad. Estos aspectos son importantes para poder determinar el alcance del seguimiento que se vaya a realizar a ese caso. Y son importantes porque se deben documentar al momento de reportarlo como un incidente de rendimiento a Ciesa. Cuando se tengan identificados estos aspectos, se debe realizar una pregunta que sería la más importante dentro de este paso. ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo? Con el fin de confirmar si hay una solución funcional. Esta parte la queremos resaltar en esta presentación porque se ha identificado que muchos inconvenientes o novedades de rendimiento se han logrado solucionar realizando el procedimiento de la mejor forma que se pueda hacer, o sea, una solución funcional. En esta parte se debe trabajar con los usuarios que realizan el proceso para conocer si tienen identificado una manera de realizar el proceso de forma más eficiente. En caso de no conocer solución funcional, solicitar apoyo a través de nuestro sitio web, Ciesa Customer Support o a través de nuestro call center. La idea es que el consultor del área funcional les pueda apoyar a encontrar la respuesta a esa pregunta y saber si la forma como están realizando el proceso es la mejor forma de hacerlo o existen otras posibilidades. El objetivo principal en esta parte es lograr encontrar una solución funcional sin tener que escalar el caso a otros niveles. Este sería el nivel 1. Como procedimiento interno en Ciesa, cuando el servicio es reportado o la novedad es reportada en el call center o el primer nivel del área funcional, ellos evalúan si tiene una solución funcional o no, o si no, proceden a escalar el caso al área de soluciones IT. Para realizar este escalamiento se deben tener en cuenta 3 factores. Como lo mencionaba antes, que no tenga una solución funcional que ya ha sido evaluado con el consultor y entran a evaluarse otros aspectos, que se cumpla con los requerimientos mínimos de infraestructura, que se cumpla con el buen estado de salud de la base de datos. Si estos 3 aspectos
se cumplen, se debería escalar al área de soluciones IT para que se realice una evaluación del rendimiento de la base de datos frente al proceso o a los procesos que se están presentando el inconveniente. Cuando se inicia el proceso de escalamiento al área de soluciones IT de Ciesa, tenemos que empezar a evaluar o hacernos otro tipo de cuestiones más técnicas. Por ejemplo, la primera cuestión que se debería plantear es: ¿se realizó alguna actualización o modificación que afecte la aplicación Enterprise? Esta es una pregunta que siempre se deben realizar y se debe documentar al momento de escalarlo para que en el área de soluciones IT lo tengan presente a la hora de analizar, evaluar y solucionar el caso. Las actualizaciones o modificaciones pueden ser, en cuanto a actualizaciones de sistema operativo, de motor de base de datos, de versión de Enterprise, que no se haya realizado un mantenimiento posterior a la actualización de versión de Enterprise. En esta parte quiero hacer una pausa porque es un requerimiento, esta recomendación que realizamos, el cual nos indica que siempre que se realice una actualización de la aplicación Enterprise se debe realizar mantenimiento a la base de datos. Es un requerimiento que se debe cumplir. Entonces, cuando se tenga programada una actualización de versión, el administrador de la base de datos debería también, posterior a esta actividad, tener programadas las actividades de mantenimiento. Otro tipo de actualización o modificación serían migraciones de servidores, que se hayan realizado migraciones por cambios de tecnología o que se hayan realizado migraciones simplemente para cambiar de un servidor a otro. Al tener la respuesta a esta pregunta y tenerlo documentado, le proporcionan más información a la persona que les atiende el caso en el área de soluciones IT para llegar a una solución. El otro aspecto que se debe evaluar serían los requerimientos mínimos de infraestructura. En cuanto a los requerimientos de infraestructura, vamos a hablar en términos generales para base de datos y para aplicación. Existe un documento que es el de requerimientos mínimos de hardware y software. En este momento lo tenemos en versión 9. En este documento está detalladamente los requerimientos mínimos que Ciesa recomienda a la hora de implementar el software, tanto para la base de datos, infraestructura, tanto para la base de datos como para la aplicación. Lo que quiero resaltar para no entrar en detalles es que para los requerimientos siempre se debe tener presente que el dimensionamiento de la infraestructura que se vaya a implementar debe ser proporcional a las características del negocio o de la compañía en la que se va a montar. Debe ser proporcional a la cantidad de usuarios que van a utilizar la aplicación. Por esto no vamos a definir unas características fijas, sino que pueden ser unas características modificables de acuerdo del negocio. Y debe ser incremental. Incremental hace referencia al crecimiento, dado que los requerimientos mínimos de infraestructura que se utilizan para la implementación del software en la compañía cuando se inicia la operación deben ser diferentes a los que se manejen en un año, en 2 años y de ahí en adelante dependiendo del crecimiento de la compañía en cuanto a cantidad de usuarios y de procesos que se realicen. Por eso, al momento de identificar un problema de rendimiento con Enterprise, lo primero que se debe evaluar técnicamente es si se están cumpliendo con los requerimientos mínimos que Ciesa les recomienda en este documento que les mencionaba antes, teniendo en cuenta la proporción y el incremento que haya tenido en crecimiento su compañía. El segundo punto sería si estamos hablando de máquinas físicas o virtuales, dado que el dimensionamiento para una máquina física sería diferente si manejamos virtualización. En este aspecto lo que se debe resaltar es que Ciesa para el motor de base de datos recomienda que se utilicen máquinas físicas. Por nuestra era moderna puede presentarse que tengan virtualizaciones muy robustas y en ese caso se podría manejar el motor de base de datos virtualizado. En el documento de requerimientos mínimos se detalla un poco más la proporción y cómo aumenta cuando se trata de servidores virtuales. Es importante y un detalle para tener en cuenta es que los discos o el almacenamiento en este caso serían la clave para el buen comportamiento del motor de base de datos en una virtualización. El tercer punto en cuanto a requerimientos mínimos de infraestructura sería la exclusividad. Ciesa recomienda que el servidor o la infraestructura en la que esté montada la aplicación Enterprise y la base de datos debe ser exclusiva para el uso de la aplicación y la base de datos de Ciesa. Esto nos garantiza de que no tenga que competir por recursos con otras aplicaciones o bases de datos. Es muy importante que si se quiere compartir y no tener esta exclusividad, se tenga en cuenta que los requerimientos de infraestructura se deben incrementar de acuerdo a la necesidad. Por eso todo el tiempo mencionamos que la
la infraestructura y el dimensionamiento debe ser de acuerdo a la necesidad del negocio de cada compañía. Al final de la capacitación se compartirá y se enviará la documentación, que es el documento de requerimientos mínimos, para que lo estudien al detalle y evalúen si dentro de sus compañías se están cumpliendo con estas características. A partir de este momento vamos a empezar con el tema referente a la base de datos. En esta parte vamos a ser un poco más detallados porque la base de datos para CIESA es un elemento fundamental, dado que en la base de datos se encuentra más del 60% de la inteligencia de nuestra aplicación. Quiere decir que si esta está funcionando de forma adecuada, se ve reflejado en el comportamiento de la aplicación. La base de datos de CIESA está diseñada para garantizar la integridad de las transacciones y los datos, por lo cual facilita y gestiona eficientemente grandes volúmenes de transacciones de ingreso, modificación, borrado de datos y retención de transacciones. Quiere decir que nuestro diseño está hecho para soportar la transaccionabilidad. Para los requerimientos mínimos en el dimensionamiento del servidor de base de datos, voy a ser un poco más detallada, a diferencia de servidores de aplicación, porque como lo mencioné en la diapositiva anterior, el 60% de la lógica de nuestra aplicación está en la base de datos. Es un elemento fundamental. Entonces, en los casos de rendimiento, se debe prestar especial atención a los requerimientos en el dimensionamiento del servidor. Lo mencionado en la primera diapositiva de infraestructura aplica en general para aplicación y para base de datos, pero en detalle para el servidor de base de datos. En cuanto a procesador, CIESA recomienda uno por cada 75 usuarios, que debería ser sean quad-core 2.1 en adelante. En cuanto a memoria, 4 GB mínimo para sistema operativo y se debe calcular 128 MB por usuario más el 10% del total de los usuarios como reserva. En esta parte de la memoria voy a detallar un poco más. Los 4 GB mínimas que se separan para sistema operativo sería por estándar, que se maneje para el uso del sistema operativo, y el cálculo que se hace de los 128 megas por usuario nos debería dar la variable dependiendo de la cantidad de usuarios que que vayan a manejar en la compañía. Ese 10% que hablamos al final, que se le debe incrementar al total de los usuarios, es una reserva o un valor adicional que se debería tener de memoria, por lo que mencionamos desde el principio, y es el aspecto incremental, que al momento en que la base de datos requiera incrementar el uso de memoria porque ingresaron más usuarios por alguna eventualidad, existe ese 10% de más para que lo soporte antes de realizar un aumento o una modificación definitiva. Esta reserva nos permite tener un apoyo para los momentos que se necesite un uso de memoria mayor. En cuanto a memoria, se debe tener en cuenta que cuando se habla de usuarios, no únicamente se habla de los usuarios que acceden a la aplicación Enterprise, sino todas las herramientas que puedan tener, que consuman o que se conecten a la base de datos 1EE. Por ejemplo, los POS o CIESA POS también deben ser considerados como usuarios al momento de calcular la memoria requerida. En cuanto a discos, los requerimientos son claros. La tecnología de discos debe ser SAS a 15K o superior. Es obligatorio la configuración de arreglos RAID 1 o su complementario RAID 1 más 0, 10, y no se recomienda el uso de RAID 5. Esta recomendación es obligatoria para los servidores de base de datos. La configuración de discos debería ser independientes para el sistema operativo, datos, índices y temporales, y se recomienda un disco independiente para los archivos. En este último aspecto es importante tener en cuenta que si la compañía cuenta con discos de estado sólido dentro de la infraestructura que haya adquirido, la recomendación es que los archive logs sean alojados en estos discos de estado sólido, porque es allí donde se sacaría el mayor provecho. Las versiones compatibles de Oracle. En cuanto a versiones, encontramos que tenemos compatibilidad en cuanto a motor de base de datos, mínimo Oracle 11.2.04 y máximo Oracle 12 en sus ediciones Enterprise, Standard y Standard Edition 1. Aquí se debe hacer una observación específica porque en la
versión de Oracle 12c, de acuerdo a nuestras validaciones de compatibilidad, hemos identificado que el release en el que somos compatibles es el 12.1020. Así que la compañía que desee utilizar Oracle 12c debería utilizar Oracle 12c Release 12.1020. Esto para garantizar el buen funcionamiento de la aplicación Enterprise. Para el motor de base de datos no es recomendable la utilización de Express. La edición Express de Oracle nos limita por tamaño de base de datos y por administración en general, por lo cual no se recomienda para implementar una base de datos 1E para Enterprise. En cuanto al cliente Oracle, la recomendación por parte de CIESA es que se utilice el cliente Oracle 11.204 a 32 bits. Esta recomendación especial es para el cliente Oracle que se instale en el servidor de aplicaciones donde quedará alojada la aplicación Enterprise. Esta es la versión que tenemos homologada con Enterprise y con todas las herramientas o aplicaciones que se están desarrollando o que se tienen desarrolladas actualmente adicionales. Por eso debemos tener esta versión. Debe ser a 32 bits porque nuestra aplicación está compilada a 32 bits. En cuanto a los parámetros de base de datos, es importante que se evalúe si dentro del motor de base de datos están configurados como se muestra en esta tabla. Para hacerlo más sencillo, en esta tabla estoy mostrando el parámetro, la forma como se puede consultar y el valor recomendado por parte de CIESA. Estos valores deben manejarse de esta forma para el correcto funcionamiento de la aplicación. Si alguno de ellos no está así, se recomienda que se modifiquen y se dejen así para la base de datos 1E de Enterprise. En cuanto al usuario que se utilice para la base de datos 1E, se recomienda que mínimo tenga los privilegios que están representados en esta diapositiva. Nuestra recomendación es que la asignación de privilegios se realice mediante rol, o sea, crear un rol que para el ejemplo o el estándar que manejamos sería CIESA EE, asignar los privilegios que se encuentran relacionados aquí como mínimo. El DBA determinará si desea adicionar privilegios a este rol. Estos deberían ser como mínimo los que tenga y posteriormente el usuario 1E se le proporcionarán los privilegios de ese rol para que así se puedan adicionar privilegios de una forma más ordenada. Es la recomendación que damos en CIESA, pero en realidad lo importante es que el usuario contenga los privilegios que estamos viendo en pantalla. Y voy a hacer un énfasis en el que estoy señalando en este momento. En este momento estoy señalando el permiso sobre la vista sesión de SYS. Este permiso se le debe asignar al esquema 1E, porque al momento de no tener este permiso, se puede observar que la aplicación no va a permitir el acceso, va a generar a nivel de base de datos objetos sin compilar. Todo este comportamiento que afecta a la aplicación se puede ver derivado de no asignar este permiso. Por eso lo destaco, porque se ha identificado en alistamientos nuevos, reales o ambientes de prueba, que no se ha dado este permiso y por eso se han presentado inconvenientes de que no pueden acceder a la aplicación. Entonces quiero destacarlo dentro de estas características. En cuanto a la base de datos, continuando con este tema, también es importante evaluar el tema de backups. Los export e import que se realicen, nosotros recomendamos que se realicen con la utilidad Datapum. Y este es un ejemplo de un export y los parámetros mínimos que se deberían tener a la hora de realizarlo. Como podemos ver, aparte de la cadena de conexión y los nombres para el esquema, directorio, el archivo y el log, hay otros parámetros que nos indican que se sobrescriba el DMP que se haya creado antes y otros también, por ejemplo, que me exporte consistentemente la base de datos en la hora actual del sistema. Estos parámetros deberían ser los mínimos y el administrador de la base de datos podrá determinar qué otros parámetros utilizar para la realización de un export.
En caso de rendimiento, donde se reporta la novedad al área de CIESA, el cliente reporta una novedad de rendimiento y nosotros estamos en un proceso de análisis. Se puede presentar la situación en que le solicitemos que se nos envíe la base de datos del cliente con el fin de evaluar el comportamiento del proceso en nuestra infraestructura, hacer pruebas con el área de producción de CIESA para hacer debug de la aplicación sobre los datos del cliente. Cuando se presentan estas situaciones, el backup o el export que se proporcione a CIESA debe tener un parámetro adicional. Este parámetro sería versión. Es importante que se incluya este parámetro en el export que se proporcione a CIESA, dado que en nuestra infraestructura, en los ambientes para pruebas de este tipo, tenemos actualmente la versión 11 de Oracle. Entonces vamos a tener compatibilidad en caso de que los clientes manejen un motor de base de datos 12. Este parámetro solamente aplica para los clientes que tengan motor de base de datos 12. Si el cliente tiene un motor de base de datos 12 y va a proporcionar un backup a CIESA para la evaluación de un caso de rendimiento, se debe adicionar este parámetro que se llama versión, que sea igual a 11.2. Bueno, hemos mencionado muchos aspectos, parámetros a tener en cuenta, configuración, requerimientos de infraestructura en cuanto a la base de datos y una información que nos lleva a esta pregunta: ¿quién administra la base de datos? La base de datos de los clientes debe ser administrada. Es importante que el cliente disponga de una persona o una compañía con las competencias técnicas para asumir la responsabilidad como DBA. Voy a hacer un análisis, una comparativa. Si vamos al caso de que todo el mundo puede conducir un automóvil sin necesidad de conocer el funcionamiento de su motor, pero entonces algunos conceptos como el aprovechamiento de la potencia, de la compresión, endurecimiento de la suspensión, bueno, entre otras, le sería ajeno y nunca le sacaría el mejor provecho a su automóvil. Si algún problema se le llegara a presentar, se quedaría tirado en la carretera. Eso mismo sucede con la base de datos. Cualquier persona puede tener montada e instalada la base de datos en un motor, como por ejemplo base de datos Oracle. Puede haber contratado a una persona o a una compañía para que le hiciera este alistamiento, pero si no cuenta con la administración, primero no saca el provecho de su herramienta y segundo, al momento de tener un problema no tendría herramientas para solucionarlo. Entonces es muy importante que la administración de la base de datos se disponga a una persona o una compañía que tenga las competencias para hacerlo. En esta imagen vemos algunas de las actividades que debería realizar el administrador de la base de datos que contrate la empresa o que tenga internamente en la compañía. Entonces aquí encontramos actividades como los backups, comparación de la integridad, limpieza de historial. En temas de mantenimiento a la base de datos está la desfragmentación a la base de datos, reconstrucción de índices, actualización de estadísticas, la ejecución de un query en dado momento, informes semanales de la salud en general del sistema, que sería el consumo de procesador, de memoria, IOS, y en cuanto al dimensionamiento y el crecimiento incremental que hablábamos desde el inicio, evaluar el crecimiento de la base de datos, la gestión del espacio físico del disco, el top de query más costoso, todo esto con el fin de que el dimensionamiento de su infraestructura siempre esté en constante crecimiento. Entonces, quien administra la base de datos debe ser una persona o una compañía que el cliente tenga destinado con las competencias técnicas para hacerlo. Si esa como tal no realiza estas actividades, a menos de que tengan contratado un servicio adicional que se maneja con nosotros, este servicio pues lo podrán consultar al asesor comercial que tengan, y es un servicio de DBA virtual, quien puede apoyarle con todos los temas de administración de base de datos para, en el caso de que decidan tercerizar estas actividades. Evaluar el estado de salud de la base de datos. En este aspecto voy a hacer un énfasis grandísimo en la importancia de las actividades de mantenimiento sobre la base de datos
Como lo mencionábamos en diapositivas anteriores, el 60% de la lógica de nuestra aplicación está bajo la responsabilidad de la base de datos. Quiere decir que un buen plan de mantenimientos a la base de datos garantiza un estado de salud óptimo y por lo tanto se verá reflejado en la aplicación. Actividades como reconstrucción de índices, actualización de estadísticas, desfragmentación de la base de datos son aspectos importantes para mantener un buen estado de salud de la base de datos. Cuando se tiene un problema de rendimiento, el personal del área de sistemas, después de haber evaluado la parte funcional, saber que no existe una solución funcional al procedimiento o a los procesos que estén ejecutando, después de haber evaluado su infraestructura y teniendo claro que está cumpliendo con todas las características de infraestructura requeridas o recomendadas por CIESA, debe evaluar el estado de salud de su base de datos. Si tienen una administración de la base de datos, se supone que se debe tener un plan de mantenimiento programado. Entonces, mantendrían un buen estado de salud de la base de datos. La recomendación por parte de CIESA es que los mantenimientos a la base de datos como mínimo se deberían realizar una vez a la semana. Esta recomendación no puede ser definitiva y no puede ser aplicable para todo el mundo porque cada negocio es diferente. Entonces, por eso, el administrador de la base de datos, de acuerdo al comportamiento de ella, puede determinar que se haga con más frecuencia. Por la experiencia, nosotros sabemos que, por ejemplo, clientes que manejen grandes cantidades de importación, o sea que para integrar la información que obtienen de otras aplicaciones, importan masivamente datos sobre la base de datos 1EE. Estos clientes deberían realizar unas actividades de mantenimiento como mínimo diarias, porque para estos clientes el estado de salud de la base de datos se puede deteriorar con mayor rapidez por el proceso de importación masivo que realicen, como por darles un ejemplo. El DBA es el que determina con qué periodo deben realizar este mantenimiento. En casos puntuales donde CIESA, después del análisis de un caso de performance, ha identificado que el mantenimiento se tiene que hacer con más frecuencia, se le hace saber a su administrador de base de datos como una recomendación para que lo apliquen. Hasta ese momento, lo que hemos visto en los aspectos que deben evaluar las personas del área de sistemas sería la documentación que se debe entregar en el momento de reportar un error o una novedad de rendimiento a CIESA. O sea que se debería documentar o entregar la documentación del proceso funcional, la documentación de los requerimientos o de la infraestructura que tiene instalado el cliente y entregar la evidencia del mantenimiento que tenga la base de datos, que esté al día. Cuando se procede a reportar el caso a CIESA para que se les ayude a solucionar un inconveniente de rendimiento que, a pesar de cumplir con los 3 aspectos que hablamos antes, persiste, entonces CIESA identificará las consultas o los SQL que más le cuestan al proceso o a los procesos que estén presentando la novedad. Con la documentación que es proporcionada por el cliente, en el área de soluciones IT se podrá realizar un análisis mucho más rápido del caso. Entre más información sea documentada, más rápido se puede llegar a la solución. En caso de que la información no esté documentada completa, el funcionario de soluciones IT deberá iniciar un proceso de evaluación de infraestructura, de funcionalidad y estado de salud de la base de datos para poder generar el informe de si se cumplen con esos aspectos. Entonces allí entraríamos en un reproceso y se haría más largo el desarrollar una solución para la novedad reportada. Entonces es muy importante que hasta aquí se tenga documentado pues todo por parte del personal de sistemas de la compañía.
Cuando entramos ya a evaluar el rendimiento de la base de datos, vamos a encontrarnos con dos situaciones. Puede estar la situación en que la novedad sea puntual, o sea que un proceso en específico sea el que genere lentitud, bloqueos o algún tipo de problema de rendimiento, o puede ser que varios procesos o en general la aplicación presente un tema de bloqueo, lentitud o alguna novedad de rendimiento. Para los casos puntuales, dentro de nuestro protocolo siempre se maneja la revisión mediante una traza a nivel de base de datos para identificar qué está pasando en la base de datos durante ese proceso, cuáles son los queries que se están ejecutando, cuáles son los más costosos, cuál sería el plan de ejecución que se le está dando a esos queries, cuáles podrían ser las mejoras que se le podrían hacer. Se podría evaluar por qué, a pesar de que tenga mantenimiento al día, reconstrucción de índices, estadísticas, fragmentación, por qué la sentencia no se está comportando de la forma eficiente que esperamos. Toda esa evaluación se haría mediante la traza que se obtiene normalmente pues en Oracle. Para Oracle se maneja el informe TK-Pro, que es el que finalmente nosotros le pedimos cuando el administrador de base de datos nos activa la traza y le pedimos que nos envíe el informe. Necesitamos que nos envíe el informe TK-Pro, que es el que permite una lectura más sencilla de la traza como tal y nos va a ayudar a obtener toda la información. Esto sería en los casos de novedades puntuales. En caso de novedades generales, en nuestro protocolo actualmente estamos utilizando una herramienta, pues la verdad, muy útil y que obtiene mucha información, que es el DPA de SolarWinds. Esto se implementa siempre que el cliente reporta lentitud, bloqueos o temas de rendimiento en términos generales en la base de datos. Entonces no podríamos hacerlo mediante una traza puntual porque debemos evaluar en general todo el comportamiento de la base de datos. Entonces, si se llegara a presentar una situación en la que la empresa tiene un problema de rendimiento en general, la aplicación en términos generales no está comportándose de la forma adecuada, está presentando lentitud, bloqueos, algún tema de rendimiento, cuando se reporta al área de soluciones IT de CIESA este tipo de casos, el personal de sistemas de la compañía debe tener presente que lo primero que se realizará es la instalación de la herramienta DPA, que es un software de administración, es un software de monitoreo y de análisis de bases de datos. Lo que hace puntualmente es analizar todas las consultas que se realizan a nivel de base de datos, sus planes de ejecución, su comportamiento, consumo CPU, de memoria, y arrojar unas estadísticas gráficas y unas recomendaciones de mejora para estas sentencias. Entonces esas son características claves por las cuales utilizamos esta herramienta. Realiza un análisis intuitivo, análisis de bloqueos y admite bases de datos relacionales de múltiple proveedor. Esto quiere decir que esta herramienta pues no solo la utilizamos para el análisis con bases de datos Oracle, sino también para otras bases de datos como son, por ejemplo, SQL Server. Entonces, cuando se traten de estos casos en términos general de rendimiento, se debe tener presente que vamos a instalar esta herramienta y los requisitos para la instalación de esta herramienta son los siguientes. Un equipo con mínimo Windows 7 o superior a 64 bits. Este equipo puede ser físico o virtual. No necesariamente tiene que ser una máquina física, puede ser virtual. Memoria RAM de 4 GB o superior. SQL Express,
que nosotros, CIESA, el área de soluciones IT, lo instalaría donde se van a alojar todas estas estadísticas que se van a obtener de la base de datos. Ahí hago una aclaración, se van a obtener datos estadísticos de comportamientos de las sentencias, de los scripts o de los SQL que se realicen sobre la base de datos. No se van a obtener registros o datos o información. La herramienta de EPA que la instalamos CIESA y conectividad LAN para esta máquina. Obviamente, como es una herramienta de recolección de información, necesitamos una conectividad estable. Esta máquina debe estar disponible 7×24, dado que el objetivo es que al momento de instalarla ella va a empezar a recolectar información de forma continua durante todo el tiempo, y después de un periodo de tiempo mínimo de análisis que ella necesita, empieza a arrojarnos los informes que es con los que nosotros vamos a trabajar. Entonces no se puede apagar ni se puede desconectar después de que se instale la herramienta. Esta sería la herramienta que se utilice para los casos de rendimiento cuando se trata de procesos en general, rendimiento lento o bloqueos en general de la aplicación. Vamos a hacer entonces un resumen de la documentación que hasta ahora deberíamos tener. En conjunto con el análisis que haya realizado el personal de sistemas de la compañía, el funcionario que reporta la novedad o los funcionarios que realizan los procesos, la documentación que debería entregar el cliente a CIESA para poder realizar un análisis en un caso de rendimiento sería, en cuanto a la parte funcional, la descripción detallada de la novedad. Como decíamos, los usuarios, los procesos, desde cuándo se presenta la novedad, que no tenga solución funcional, que ya se haya evaluado esa posibilidad, la documentación técnica, la información de los servidores de aplicación en cuanto a infraestructura, en dónde está montada la aplicación, qué características tienen estos servidores, la información del servidor de base de datos, en dónde está instalado el motor de base de datos, las características de este servidor, los parámetros de base de datos, cuáles son los parámetros que están configurados, si están configurados como los recomienda CIESA, entonces se deberían documentar mediante unas imágenes, puede ser, en donde se observen los parámetros que están configurados. El mantenimiento a la base de datos también se puede documentar mediante imágenes en donde se observe que la base de datos tiene el mantenimiento al día, cuándo fue el último mantenimiento que se realizó, con qué frecuencia se está realizando el mantenimiento de la base de datos. Y como lo decíamos antes, cuando son casos puntuales, el informe TKProf de la traza que se haya obtenido de ese caso puntual. Este último punto, la verdad, en el área de soluciones IT, cuando recibimos un caso de rendimiento, esperamos tenerlo, porque es donde podemos obtener un primer vistazo de qué pasa a nivel de base de datos con ese proceso. Si en la documentación entregada no está en el momento en que se atiende el servicio por primera vez por el área de soluciones IT, tenemos estipulado dentro de nuestro procedimiento que se entra en comunicación con el cliente, se socializa toda la documentación que nos hayan entregado para aclarar los puntos que hemos hablado durante toda la exposición, y se solicita una cita o una conexión remota donde se va a evidenciar el problema a nivel funcional, que el usuario o los usuarios que realicen los procesos, alguno nos muestra el proceso como tal para evidenciarlo, y en ese momento se solicitaría al administrador de la base de datos que se active la traza para posterior a ello nos haga el envío del informe TKProf, y ahí obtendríamos este archivo para analizarlo. Cualquiera de los datos
que se ven en esta diapositiva de documentación, que no se tenga al momento de escalar el caso al área de soluciones IT, nos implicaría que al momento de hacer la conexión con el cliente empecemos a hacer ese análisis porque no lo tenemos. Si no conozco la infraestructura en la que está la aplicación, tendría que conectarme y revisar cuál es la infraestructura que tiene el cliente o empezar a hacer la entrevista al administrador de la infraestructura para que me indique cuál es la que tiene. Entonces, lo ideal sería tener esta documentación lista antes de escalar el caso al área de soluciones. Toda la que está aquí en resumen debería ser la que nos llegue. Con esto podemos entrar directamente a evaluar, a analizar a nivel de sentencias SQL en el motor de base de datos qué es lo que está sucediendo y cuál sería el rendimiento que estamos obteniendo allí. Agilizaría muchísimo más la respuesta y la solución que se pueda dar al caso. Entonces, las soluciones. Estas serían el objetivo final de todo este procedimiento, es poder dar una solución. Ese sería como el objetivo principal por el cual se reporta el caso. Cuando lo reportan a CIESA, sabemos que o debemos dar por entendido que se hicieron todas las validaciones que estuvieran en las manos del departamento de sistemas del cliente, pero ya necesitan del apoyo de CIESA para solucionar. Entonces, las soluciones que se podrían dar, como lo hemos visto en todo el desarrollo de esta presentación, podría ser solución funcional, la mejor forma de hacer el proceso, podría ser solución por aumento de capacidad. Entonces, la solución por aumento de capacidad se podría dar en la validación de la infraestructura. Usted en el área de sistemas, después de que le reportan un problema de rendimiento en la aplicación, en el ERP, y estando en la validación de la infraestructura, se da cuenta de que el servidor de aplicaciones no está dimensionado de acuerdo a las necesidades de su negocio. Entonces puede hacer un aumento de capacidad y con esto solucionar el inconveniente. Otra solución puede ser por reconfiguración, que se haya encontrado en la evaluación de los parámetros de la base de datos, por ejemplo, que no se cumpla con alguno de los parámetros que se recomiendan por parte de CIESA. Se hace la modificación de los parámetros y posterior a eso se evalúan los procesos que están presentando problemas de rendimiento y se puede llegar a una solución por reconfiguración. Otra solución sería por mantenimiento a la base de datos. Aquí voy a detenerme porque realmente cuando se trata o cuando ya estamos ubicados después de haber analizado toda la capa de la aplicación y que todo por ese lado se encuentra bien y ya estamos ubicados en la base de datos donde estamos evaluando que a nivel de base de datos definitivamente se está demorando o se están presentando bloqueos, unas sentencias puntuales, se ha identificado que con un buen mantenimiento de la base de datos se puede llegar a una solución. Por eso, para nosotros es un prerequisito que debe tener un mantenimiento de la base de datos al día, dado que puede ser que solo con realizar esas actividades se llegue a la solución del caso. Y para terminar, en caso de que todo el análisis que se haya realizado en conjunto con el departamento de sistemas del cliente, el área de soluciones de IT de CIESA, el área de soporte funcional de CIESA, se ha evaluado todos estos aspectos y se ha confirmado que está bien, definitivamente debemos escalarlo a el área de producción de CIESA, dado que se debe desarrollar una solución, o sea, modificar a nivel del código o a nivel de la lógica de la base de datos para que el comportamiento mejore. Entonces, en ese caso, la solución se daría con parches liberados por CIESA para aplicar directamente sobre el cliente, por un desarrollo que haya realizado el área de producción de CIESA. Pues ya teniendo presentes todas las posibles soluciones a las que se podría llegar y todo el procedimiento,
Voy a mencionar dos casos puntuales que de acuerdo a nuestra experiencia son los que con mayor recurrencia se presentan en cuanto a temas de rendimiento en la base de datos. Estos serían clientes con importación masiva o consultas con gran cantidad de datos. Para el primero, es como lo mencionábamos cuando hablábamos de los temas de mantenimiento a la base de datos, cuando se trata de un cliente que maneja importaciones masivas, juega un papel fundamental las actividades de mantenimiento y juega un papel fundamental dentro de estas en la fragmentación de la base de datos. Cuando un cliente maneja importación masiva, por su naturaleza, tendría constantemente la base de datos fragmentada. Entonces se debe vigilar con mayor detalle las actividades que se realicen para desfragmentar la base de datos, también como las otras actividades de mantenimiento, pero esa con una mayor puntualidad. En cuanto a las consultas con gran cantidad de datos, hemos identificado que muchas veces las soluciones que se pueden brindar pueden ser por el lado de cuál es la mejor forma de hacerlo. En asesoría con los consultores del área funcional se han encontrado las mejores formas de obtener la información requerida para que no tenga un costo muy grande a nivel de la base de datos. Entonces es muy importante cuando se presenten estas situaciones evaluar con el consultor funcional cuál es la mejor forma de hacerlo y tratar de encontrar una solución en esa línea. Aunque obviamente también juega un papel fundamental los aspectos de mantenimiento a la base de datos. En general, las soluciones comunes son cuál es la mejor forma de hacerlo para los casos frecuentes que se presentan de rendimiento. Cuando se deben escalar al área de soluciones IT, en un porcentaje muy grande se obtiene solución en la parte de mantenimientos para garantizar el buen estado de salud de la base de datos. Esto sería para que lo tengan en cuenta en caso de presentar casos de rendimiento de estos dos tipos, por ejemplo. Entonces, en esta parte quiero mostrarles en términos generales de todo lo que se ha hablado, los pasos que se deberían seguir cuando se tiene un problema de rendimiento en el ERP. Este sería el flujo natural que debería seguir un caso de problema de rendimiento en el ERP. Para que resumamos entonces, el personal de sistemas del cliente debe socializar la novedad con los usuarios, validar si se está haciendo el procedimiento de la forma adecuada, si requieren apoyo, solicitar apoyo al área de soporte funcional de CIESA y encontrar si tiene solución funcional. Hasta ahí llegaría el caso de rendimiento, se daría una solución. Y si no, se deben entrar a evaluar los siguientes aspectos. Se debe evaluar requerimientos mínimos de infraestructura, tanto del servidor de base de datos y de aplicaciones. Si hay un administrador de infraestructura, tendrá claro si sí está cumpliendo o no está cumpliendo con estos parámetros. Estado de salud de la base de datos. Si hay un administrador de base de datos, tendrá claro en si se está cumpliendo con el estado de salud, o sea, las tareas de mantenimiento a la base de datos. Esta información, en conjunto con la obtenida funcional, se debe documentar, y si no se logró solucionar realizando algún cambio de infraestructura o realizando los mantenimientos a la base de datos, documentando esta información se debe reportar a CIESA, para que en ese momento sí se realice un escalado al área de soluciones IT y se empieza a hacer una evaluación técnica. Esa sería la línea que se debe seguir antes de reportar el caso a CIESA como un incidente técnico o un caso de rendimiento para que se analice desde el área de soluciones IT. Cuando el caso ingresa a CIESA, y aquí vamos a partir de la idea que se está atendiendo desde el área de soluciones IT, o sea que ya se ha evaluado todos los puntos anteriores que están en la parte de arriba.
En esta parte se evaluará la documentación que haya entregado el cliente en primera medida. Entonces se evaluará todo el tema funcional de lo que se está presentando, se evaluarán la información de infraestructura que tiene el cliente, el estado de salud de la base de datos, todo lo que el cliente entregó. Se socializará con el cliente. En ese momento se entrará una comunicación con el cliente para confirmar que el análisis que se haya hecho está acorde con lo que le está reportando. Se va a hacer una conexión remota con el cliente y en ese momento se va a evidenciar. Entonces, evidenciar es realizar el procedimiento o que nos muestre el procedimiento en el que se está generando el problema de rendimiento, o sea, que nos muestre el proceso funcional. En ese mismo momento que se evalúa el proceso funcional, se va a analizar a nivel de base de datos qué sucede o cuál es el rendimiento que tiene la base de datos cuando se realiza ese proceso. Entonces, lo que yo hablaba, para casos puntuales, la traza donde se evalúa el SQL que más le puede costar al proceso, y para situaciones en general, la herramienta DPA que nos va a arrojar los SQL que le pueden costar en general a todos los trabajos que se realizan sobre la base de datos. Entonces eso sería el tema de evidenciar el rendimiento de la base de datos. Con esta información que se haya obtenido más la que teníamos documentada por parte del cliente, se va a hacer un informe con recomendaciones. Entonces, como lo veíamos en la diapositiva de soluciones, si se encuentra una recomendación para infraestructura, una recomendación para estado de salud de la base de datos, se le dirá al cliente, se hará aplicar la recomendación, posteriormente se evaluarán nuevamente los procesos para confirmar la solución. En caso de que todos los aspectos anteriores se estén cumpliendo, entonces se trataría de buscar una solución, sería escalando al área de producción de CIESA, desde donde se debería analizar o con la información entregada de realizar las correcciones que se tengan que hacer a nivel de código o a nivel de lógica del desarrollo de la base de datos para un mejor comportamiento sobre las sentencias SQL que se hayan identificado, y se llegaría a una solución de las que se mencionaron anteriormente. Estos serían los pasos que se deberían realizar para un caso o un problema de rendimiento de ERP. Yo creo que hasta aquí tendríamos como toda la información que estaba dispuesta para exponer en esta presentación. Muchísimas gracias por el tiempo dispuesto para comprender todo este proceso.